Bienvenido cada uno de ustedes a esta clase tutorial centrada en el alumno, a partir de la lectura de su ensayo semanal. Bienvenido, ingeniero Cherres, a esta clase tutorial y de acuerdo a lo establecido para esta hora académica, que consiste en partir del contenido de lo que escribió Bauman en Retrotopía, usted puede aplicarlo, este contenido, a su propio pensamiento musical, a su propia experiencia musical y al entorno musical ecuatoriano. Su ensayo será un trabajo muy personal, pero a la vez fundamentado en el libro de Retrotopía de Zygmunt Bauman. Bienvenido a esta clase tutorial. El ensayo que usted tenga la bondad de leer es bienvenido también. Muy buenos días, maestro. Voy a proceder a la lectura del ensayo. Gracias, adelante. Según la Real Academia Española, la definición de artista es aquella persona que cultiva alguna de las bellas artes o persona dotada de la capacidad o habilidad necesarias para alguna de las bellas artes. Dicha definición expresa al ser como artista, pero al definirse como una persona que cultive el arte, es necesario recalcar que para poder cultivar algo debe existir un conocimiento de por medio. Este caso en particular es menester tratar la historia del conocimiento musical. En el pensamiento musical confluyen distintos campos del conocimiento, como la filosofía, la estética, la historia, la sociología, la antropología, etc. Todas estas disciplinas nos ayudan a entender qué funciones tenía la música en diferentes épocas, cómo era considerada por la sociedad del momento y qué vínculos tenía con la concepción del mundo. Podríamos sacar como conclusión que la música era una pieza clave en el avance y evolución de la sociedad. Pero, ¿qué ocurre cuando se pierde la fe en la idea de construir una sociedad alternativa para el futuro? Es allí donde tiene el punto de partida el libro Retrotopía de Zygmunt Bauman, el cual propone que la sociedad tiende a volver a las grandes ideas del pasado que habían estado abandonadas. De vuelta a Hobbes. Es el primer capítulo de Retrotopía. Pero para entender cada uno de los postulados realizados en el análisis de Bauman, inicialmente se debe conocer qué propone Thomas Hobbes en el Leviatán. La idea de que el ser humano es egoísta ha sido utilizada por muchos pensadores a lo largo de los siglos, y eso en parte ha influido en el modo en el que entendemos nuestra mente. Uno de los representantes de esta ideología es Thomas Hobbes, quien a través de su escrito hace una referencia al monstruo más temido para explicar la existencia de un Estado absolutista que subyuga a sus ciudadanos. Básicamente, el Leviatán, el gobierno, es una figura terrorífica pero necesaria, que para Hobbes sirve para que predomine una cierta paz y orden, necesarias para que la civilización progrese y los individuos no amenacen ni sufran amenazas o ataques por parte de otros individuos. El análisis realizado por Hobbes se centra en 4 pilares fundamentales. El hombre, donde se analiza al hombre como un individuo, es decir, un ser que posee conocimiento y sabiduría, es capaz de hacer y desarrollar en base a la experiencia obtenida por la repetición de acciones que dan forma a la sociedad. El problema surge con los deseos propios del hombre que mediante impulsos pasionales se torna en contra de los demás. Aquí se toma en cuenta una de las frases más recordadas: el hombre es un lobo para el hombre, por lo cual se entiende que existen piezas fundamentales para la construcción de la sociedad, que serían la ética, la moral y la justicia, pero para Hobbes es necesario una más. El segundo pilar es el Estado, en donde priman las leyes morales por encima de las leyes naturales. Por lo tanto, la única función del gobierno es establecer y asegurar la paz, una estabilidad en la sociedad. El tercer pilar es el Estado cristiano, donde el autor enfatizó mucho en la dependencia de la Iglesia con el soberano, en este caso el monarca, para evitar interpretaciones pretenciosas que perjudiquen al bien común, a la paz que tanto defendía. Y el último pilar es el reino de la oscuridad, donde realiza una crítica a las instituciones religiosas y hace un enfoque del entramado corrupto y cínico que ha tenido la Casa de Dios a lo largo de la historia de los grandes imperios como el romano. Acusa a las autoridades cristianas de haber faltado a la verdad
de querer imponer la ignorancia en beneficio propio y teniendo así a la masa bien adoctrinada con falsas prácticas como serían la idolatría a santos, figuras, imágenes o reliquias que están prohibidas por la palabra de Dios. Una vez que entendemos el mundo a través de Hobbes, es necesario retornar a retrotopía para comprender el por qué como sociedad hemos retornado a Hobbes según Baum. El proceso civilizador en el cual nos encontramos sumergidos, fruto del Estado moderno, hace referencia a un barrido de nuestra vista de los actos de violencia, es decir, desviar la mirada de todo aquello que no cumpla con nuestro plan de vida, muchas veces egoísta, pero poco notorio ante nuestros ojos. Es decir, el ser humano posee dentro el animal jovesiano, el que vive aguardando su momento, preparado para borrar la terriblemente fina capa de decoro convencional que nos recubre y que está ahí para esconder esa parte tan poco atractiva de nosotros. Parece que nos estamos haciendo a la idea de la posibilidad de una guerra hasta la extenuación continua y nunca decisiva entre una violencia buena, plegada en nombre de la ley y el orden, como quiera que lo definamos, y una violencia mala, perpetrada por el fin de debilitar, quebrar e incapacitar la versión actual de la ley y el orden, pero que es mala también porque tienda insidiosamente a las fuerzas de la violencia buena para que adopten los instrumentos y la estrategia de su enemigo. Y es notorio que hemos perdido la concepción de la violencia. Eso quizás debido a la cantidad de actos de violencia que llegan a través de los medios de comunicación y que de tal manera captan nuestra atención, como formula William Randolph Hearst. Las noticias deberían servirse como el café, recién hechas y calientes. Y surge otra vez la imagen jovesiana del Estado como garante de seguridad, ya que nos encontramos en una realidad donde la guerra es una realidad, es decir, en una paz relativa, o más bien confundimos paz con quietud. Los estados occidentales se abstienen cada vez más de utilizar sus propios ejércitos de tierra en sus intervenciones bélicas. En vez de ello, recurren a ataques de precisión facilitados por toda una red de sofisticadas tecnologías militares, que incluyen modernos aviones de ataque a tierra, vehículos aéreos no tripulados, munición guiada de precisión, sensores aéreos y orbitales, y todos interconectados por medios de modernas tecnologías de la comunicación. En resumen, vivimos en un mundo con alerta de guerra en potencia, pero los medios de interacción y comunicación desvían el interés sobre estos temas, tomando el Internet como una herramienta para asumir la conducta copycat, que es el fenómeno social que se produce cuando uno o muchos imitadores imitan la manera de actuar de un modelo del que han tenido conocimiento en muchos casos, a partir de algún acto, usualmente morboso, dramático o de gran repercusión, que aparece en los medios de comunicación y que por tanto es favorecido por la publicidad mediática. Existe la creencia generalizada y arraigada de que la culpa del actual crecimiento de la violencia, particularmente densa e intensa en las áreas urbanas poco favorecidas, pobres y desaventajadas, corresponde en considerable medida a la cultura consumista dominante en la que han nacido tanto la mayoría de los miembros normales de la sociedad, presente como sus atacantes violentos, y en la que han sido criados y preparados para participar con entusiasmo. Este es un leve análisis de cómo la sociedad se ve sumergida en actos de violencia constante, casi invisible para muchos, debido a la manera en la que se desvía la mirada de los mismos, mediante publicaciones sin importancia a través de redes sociales. Este es el mundo en el que vivimos, donde el arte pasó a segundo plano, donde es más importante realizar videos repetitivos en redes sociales que conocer nuestra actualidad. Es por ello que nos encontramos consumiendo arte de moda, donde es preferible escuchar al artista dentro del top 1 que a través de sus letras expresa la realidad en la que vivimos, sexo, drogas y violencia, como si fuese algo positivo y bien trabajado. Y no desmerezco a los artistas de nuestros tiempos, ya que son el reflejo de lo que somos. No existe oferta sin demanda. Recibimos todo aquello que solicitamos. Como lo menciona el antropólogo ecuatoriano Patricio Guerrero, hoy más que antes emergen e insurgen con fuerza distintas diversidades de género, regionales, etnias, políticas, religiosas, ecológicas, generacionales, sociales, así como movimientos contraculturales, subculturas, minorías.
que toman la palabra y cuestionan la existencia de una visión homogenizante de la vida, a un modelo civilizatorio que impuso una forma única de hacer humanidad y reivindican su derecho a ser reconocidos, valorados y respetados en su diferencia. Y es así como la riqueza cultural propia del país se ha vuelto una minoría, porque ahora se debe incorporar nuevos esquemas de clasificación y sistematización de las expresiones culturales basadas en conductas sociales, reflejo de una dinámica social contradictoria, donde los conceptos musicales propios del país se ligan a una necesidad económica. Y volvemos a Hobbes, donde somos competidores de todos los demás. Si no se nos ha caído ya la máscara que disimulaba que lo somos, se nos caerá a la primera oportunidad. Se nos enseña a depender de nosotros mismos y a no contar con nadie más que con nosotros mismos cuando tengamos problemas y necesitemos escapar de aguas turbias y turbulentas a otras claras y calmadas. Si hablamos de un país como el nuestro, rico culturalmente y diverso, pues la cantidad de música que se produce es similar, solo que actualmente los proyectos modernizadores del mercado patrimonial excluyen los exóticos y o productos que deben ser regulados en función del mercado turístico. Se delimitan los espacios antes ocupados para la expresión cotidiana, pero ahora regulados como sitios exclusivos. En el caso de la música, los músicos de la calle, por ejemplo, únicos y quizá últimos portadores vivos de la musicalidad oral e identidad de la música nacional, son desplazados de los centros históricos o no tienen ningún plan de protección, ya que no encajan dentro de la privatización de los espacios públicos. Por otro lado, los géneros musicales nacionales tienen su relación con la división de las clases sociales del siglo XIX. Si por un lado se importaban las danzas europeas, vals, minuetos, mazurcas, contradanzas, etc., géneros nacidos de los bailes de salón aristocráticos y luego criollizados dentro de las capas, de las capas altas de la sociedad republicana. Por otro lado, surgían manifestaciones propias como el costillar, el toro rabón, el San Juan de Blancos, etc., nacidos de la dinámica popular y las relaciones interculturales que establecieron los sectores mestizos. Estas prácticas correspondientes a cada sector social actúan como referentes de su identificación social, y en el caso de las músicas populares, en sus inicios siempre fueron vistas con desdén desde los círculos de poder. Es por ello, creo menester reenfatizar lo propuesto por Hobbes. Nos encontramos en una situación de guerra, de todos contra todos, no por la ausencia de un todopoderoso leviatán, sino por la presencia coincidente de numerosos leviatanes, grandes, pequeños y hasta diminutos, que fallan gravemente y no realizan las tareas que fueron la causa por la que nuestros ancestros invitaron, y o mejor dicho, invocaron a Leviatán para que los gobernase, y porque Leviatán propiamente dicho ha desaparecido por completo de nuestro panorama. En resumidas cuentas, el hombre es un lobo para el hombre, es decir, la música propia de nuestro país, que nos refleja culturalmente hablando, no trascenderá hasta que este pequeño leviatán, que es el consumismo, enfocado a la industria de la música, vaya por el lado de la moda y no del arte. Ingeniero, magnífico, magnífico su trabajo, estupendo, un buen trabajo, muy personal y aplicando lo que dice Zygmunt Bauman en este primer capítulo de Retrotopía titulado De vuelta a Hobbes. Tenemos tres ideas fundamentales reguladoras de acuerdo a lo que hemos escuchado a usted y a lo que podemos leer en Bauman y a lo que podemos reflexionar sobre el entorno musical y la experiencia de la música enclavada en una sociedad determinada. Son la idea reguladora de inseguridad, la idea reguladora de fragilidad y la idea reguladora de tendencias hobbesianas. Por eso se destaca la idea de Zygmunt Bauman de que la emancipación del poder respecto del territorio es el golpe del proceso de globalización que más ha dañado ese leviatán descrito por el propio Hobbes. De este modo, pasamos la idea a decir que la interdependencia existente a escala planetaria, la cual continuará yendo a más de no revertirse el proceso actual, hace que el Estado pueda realizar eficazmente los objetivos que tiene asignados
y no son precisamente objetivos colectivos, sino como usted indicaba, ingeniero Cherres, se torna individualista. Inclusive la música de tipo popular realizada a nivel de calle, pues no es bien vista por un Estado que no busca la forma de crecer el grupo, sino que mira hacia el individual quehacer de un músico exitoso. En muchas ocasiones nosotros podemos ver lo que pretendía Hobbes con la implantación de Leviatán. A la idea hobbesiana de crueldad innata en las personas, es posible explorar la idea de Rousseau respecto a la natural bondad humana. De este modo, son las condiciones sociales, como usted lo ha manifestado, ingeniero Cherres, las que influyen en el hecho musical, las que influyen en el arte en general. Y, por supuesto, influyen en que muchos individuos se vuelvan violentos o vuelvan violenta a la letra de una música, o en mayor grado se vean obligados a utilizar todo tipo de medios para conseguir una buena situación en el mundo. Son los trepadores sociales, aunque para ello tengan que actuar de manera poco moral dentro de la competitividad imperante actualmente. Bauman, con usted, no se olvidan de nombrar el drama de las personas y el drama de los grupos sociales. Y en este caso hay el de los refugiados. Y los refugiados o los migrantes forzosos por cuestiones políticos, sociales, económicas de otros países, por ejemplo en Sudamérica, migrantes venezolanos, estupendos músicos que las hacen de músicos callejeros. Viene una pandemia y ya ni siquiera pueden trabajar en la calle. Y cuando se suben a los buses son mal vistos y son excelentes músicos. Este drama de las personas refugiadas no solo es de Europa, sino de América Latina, de Iberoamérica, es de África, es de Asia. Y ante esta situación, Bauman indica que la visión de un mundo sin violencia es una utopía tan hermosa de concebir como inalcanzable de conseguir, dice él. Sin embargo, esta triste realidad no debe hacer que las fuerzas sociales que quieren cambiar esta situación se rindan. No, dice, no hay que rendirse, ya que es necesario, si no pueden eliminar la violencia, los conflictos bélicos en el mundo, que continúen trabajando. Es necesario que continúen trabajando para reducir lo más posible este sistema nefasto. Bauman habla de la influencia de las nuevas tecnologías y se podría pensar en la influencia de las nuevas tecnologías en la música. A veces se ha creído, por ejemplo, en el Ecuador, que las nuevas tecnologías son la solución para hacer una música exitosa. Y no es así, sino que esta importancia tiene que ser calibrada según la misma terminología de Bauman. Por ejemplo, se refiere a la transmisión de la información y dice que si en el pasado un individuo se agrupaba con sus vecinos, se transmitía información con encuentros face to face, cara a cara. En la era informática, las personas se agrupan en redes alrededor de aquellos transmisores de información que consideran fidedignos y que pueden variar notablemente de un ser humano a otro, con versiones de realidad contrapuestas. Y en este aspecto, hace unas décadas, la posibilidad de elección entre los distintos transmisores de información era mucho menor. Y esto se puede aplicar en la música. La transmisión actual en las redes, como redes musicales también, como redes de arte. Como conclusión de este capítulo primero, que usted también ha hecho muy bien un excelente análisis a través de su ensayo, el pensador polaco Zygmunt Bauman afirma que sí puede señalarse que actualmente
se vive un proceso de retorno al mundo descrito por Hobbes. Sin embargo, indica Bauman que esta situación de guerra de todos contra todos, que eso también aparece en la música como una guerra de muchos contra muchos, de envidias, así como de frenesí competitivo. Se establecen hasta competiciones de la mejor voz, competiciones del mejor grupo musical. Dice Bauman que esto no se debe a la ausencia del clásico y todopoderoso Leviatán hobbesiano, sino que Bauman puntualiza que por el contrario, esto se debe a la existencia de numerosos leviatanes, no de un solo leviatán, sino de numerosos leviatanes que no realizan las acciones oportunas para que nuestros ancestros acordaran un Estado con un gran poder que los gobernase. Y este hecho se debe a que muchas de las acciones para solucionar diferentes problemas sociales, muchas de las acciones puestas para solucionar diferentes problemas culturales, problemas artísticos en general y problemas de la música en particular, se han filializado, dice Bauman, dejándose así a criterio de cada individuo, lo que a su vez es producto de la desregulación de los diferentes ámbitos de la vida colectiva, como es el caso de las relaciones artísticas. Y él dice relaciones laborales. Pues plenamente satisfecho estoy, ingeniero Cherres, con su trabajo, magnífica labor, y lo ruego que tenga la bondad de enviarme en PDF. Felicitaciones, tenga un buen día, ingeniero Cherres. Felicidades y hasta muy pronto en otra clase. Gracias, maestro. Una buena tarde. Gracias también. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hemos finalizado la clase tutorial de hoy. Luego de haber generado pensamiento, de alejarnos de los lugares comunes y de los tópicos. Felicidades y hasta un nuevo tutorial.